Y empecé a ir a la escuela en plena guerra mundial. De manera que había pocos recursos en la escuela, no había muchos medios didácticos como hay ahora, y la pedagogía no recibía tampoco demasiadas consideraciones en el sentido de que era una pedagogía dura, del castigo, etc. Sin embargo, lo que yo más recuerdo en esa primera etapa y después es que el maestro bueno es el que cree en uno más que uno mismo. Es decir, el maestro se adelanta y ve posibles cualidades en uno, en lo cuales uno no cree. Y entonces contagia esa convicción. Y a veces, cuando uno no está convencido, pues exige, plantea. Yo recuerdo un profesor de apellido Armendáriz, que vive todavía con sus 87 años, era una maravilla. Entre clase y clase nos leía cuentos rusos. Para nosotros los cuentos rusos era cosa de otro mundo, pero eran muy cortos, muy inspiradores, y yo era absolutamente negado para hablar en público y para escribir. Después en la vida me ha tocado escribir más de 1000 artículos, ciertamente, y un centenar de libros. Pero él insistía, tienes que escribir, y yo negado a escribir. Entonces yo creo que eso, lo digo por experiencia propia, pero es el caso de millones de personas que necesitan que el maestro crea en las cualidades de ellos mucho más que ellos, que vaya adelante. Y eso es lo que a mi modo de ver hace que se despierten las cualidades ocultas que todo el mundo tiene. Bueno, yo desde muy pequeño tuve cierta debilidad por la historia, de manera que aunque mi carrera fueron filosofía y letras y después sociología, pero terminé haciendo maestría, especialización, maestría y doctorado en historia. Y eso viene desde pequeño, y realmente yo recuerdo un par de profesores que contagiaban, que te hacían ver a través de la historia, pues responder a preguntas o afán de comprender la condición humana. Y ese recuerdo lo tengo desde muy pequeño y después más adelante también. Yo era más o menos buen estudiante, era buen deportista. Yo estudié, en la escuela pública los primeros años, hasta los 11 años o así, y después estudié en un colegio que era el sitio donde nació San Francisco Javier. Era realmente un colegio bueno, intenso. Me costó ir allá, porque era fuera de casa y volvía uno en Navidades, pero como yo era muy deportista y había mucho deporte y no era mal estudiante, entonces tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo. Los profesores no solían ser condescendientes, pero sí recuerdo esa cualidad, los que uno más recuerda, esa cualidad por un lado, en que a uno le ayuden a descubrir aquellas cosas que uno cree que no tiene, y dos, el deseo de conocer cosas o las materias, yo creo que entran más que nada por contagio. Es decir, el maestro o la maestra son los que contagian el entusiasmo por una materia o por una determinada disciplina. Y yo veo que eso es lo más necesario. Por supuesto, hoy hay mucho más medios, hay que enseñar cosas que objetivamente hay que aprenderlas, no es simplemente de una relación personal, pero el buen maestro logra transmitir el entusiasmo por una materia porque la vive con entusiasmo.
Y yo veo que en nuestros ambientes eso es más necesario que nunca. Llevo muchos años en La Vega, unos 30 años, y claro, por todo el contexto hay mucho niño que pone sus horizontes muy bajos. Y después, a la vuelta de los años, uno se encuentra ese niño que yo conocí de primera comunión allá en el barrio, resulta que salió adelante, hizo la universidad con dificultades, con beca o estudiando y trabajando, y ha resultado una maravilla. Pero si uno se deja dominar por los miedos que él tiene, por el rancho de donde él sale, por las dificultades familiares que tiene, si se deja aplastar por eso, una especie de determinismo, es el peor educador posible. Sino que el educador salta por encima de eso y transmite, tú tienes cualidades, tú puedes aprender, tú te puedes entusiasmar con esta materia. Bueno, hay algunas materias que nunca me agarraron a mí y algunas otras que cuando me pongo a pensar, pues no eran enseñadas apropiadamente. Una materia en la que yo fracasé era la música. Mi familia quería, yo tengo parientes músicos de cierto éxito, pero yo fui negado. Estuve un año completo aprendiendo solfeo y yo creo que no era lo mío. Una cosa que a mí me parece que enseñaban mal eran las lenguas. Ahí me ha tocado, bueno, estudié la carrera de teología en Alemania, por tanto aprender alemán, bueno, mucho poco aprender inglés, aprender francés, italiano, pero yo creo que la enseñanza era como demasiado cerebral. Uno aprendía el vocabulario, aprendía las reglas gramaticales en el francés, etcétera, pero nunca avanzabas. Porque la lengua hay que aprender como los niños, es decir, repitiendo. Y ya loro viejo no aprende a hablar. La lengua no es un aprendizaje cerebral de reflexión, sino entiendo yo que tiene que ser irreflexivo. Te tienes que dejar llevar como el loro imita a la persona. Entonces, aprendes el oído. Si no, el inglés, tú sabes la gramática, sabes todas las reglas, pero no sabes hablar inglés o no entiendes lo que te dicen. Entonces yo creo que ahí y yo nunca he sido dotado para lenguas, aunque efectivamente las he necesitado y las he tenido que usar bien que mal. Después hay algunas cosas que a mí me agarraron para toda la vida, era la comprensión del hombre y la mujer, de la sociedad. Por eso terminé estudiando sociología y la historia va en esa misma dirección. Pero nunca me agarró, por ejemplo, cosa que a veces me sorprende, la biología y la química. O sea, la curiosidad que hay en esas materias para desentrañar la naturaleza, etcétera, que una vez que te agarra, eso no te suelta. A mí nunca me agarró eso. Y yo creo que era porque transmitían de una manera, bueno, esta es la lección 3 y la lección 4, pero yo no veía la relación entre la lección y la realidad que yo trato de comprender. Cosa que sí tenía en las materias, digamos, de historia y después en la carrera de sociología, etcétera. Comprender, ¿no? Bueno, en el pueblo había un maestro, don Elías, que todas las familias querían que los niños estudiaran con él. Era exigente, era duro, pero dentro de esa exigencia y a veces daba palo también, sin embargo, no teníamos la menor duda que nos quería, que lo hacía por don Elías. Y después ya en secundaria, yo creo que Luis Armendáriz fue realmente un gran profesor que abría los horizontes, ¿no?
creo que se habla mucho de pedagogía, se habla mucho de la buena escuela para que haya buena educación. Pero si no hay buenos educadores, no puede haber buena educación. Por tanto, todo lo que se pondere el Día del Educador es poco. Ahora, por otro lado, el contraste en nuestra sociedad y en otras es que decimos que es el educador y la educadora son los más importantes. Todo el mundo quiere para sus hijos los mejores educadores, pero no quieren que sus mejores hijos sean educadores. Entonces los educadores tenemos que, aparte de resistir, transmitir esa verdad fundamental sin el cual no puede cambiar el país de un país con grandes frustraciones a un país con éxitos basados en una sólida educación. Bueno, la lectura para mí ha sido clave, y eso que en la primera escuela no había libros, primero no eran libros diseñados como ahora, como digo, era plena posguerra, y unos libros, cuando uno ve letra pequeña, sin ilustraciones, sin nada de lo que hoy tiene. Y por otro lado, nunca me he explicado cómo hacían los maestros, porque eran maestros de niños con 5 años de diferencia por lo menos, o sea, niños de 6 años a 11 años, un solo maestro. ¿Cómo hacían? No sé. Estábamos en el mismo aula todos juntos. No había libros. Sin embargo, en la vida la lectura es fundamental. Mi debilidad es la novela histórica. Por supuesto, de modo existencial, el libro que a uno más le ha transformado la vida son los evangelios. Yo creo que entre leer y el estudiar, al menos en lo que yo veo, el estudiar te da una disciplina. Uno puede ser gran lector, pero un poco caótico, sin un ordenamiento, y al final es una enciclopedia, parece que sabe de todo y no sabe de nada. Y el estudiar da una disciplina y cierto rigor lógico, le permite a uno, a partir de lo que lee, reconstruir, elaborar el pensamiento propio sobre ese tema, etcétera, ¿no? Es decir, la lectura lo nutre, pero si no hay ese núcleo elaborador, las lecturas se superponen, pueden ser entretenidas, pero no dejan, explícitamente no dejan mucho. Pero si hay una lectura y una capacidad de elaboración con lo leído, la lectura es fundamental. Yo lo que le insistiría, habría que ver de qué manera, según la edad del niño, le insistiría que detrás de esa materia está el éxito de él. Y entonces, para encontrar ese éxito, no tiene que asustarse de la materia, sino más bien entrar con la materia, porque ella esconde tu éxito. De tal manera que el día que venzas la dificultad de la materia, encuentras que eres mucho más de lo que tú creías que eras. Eso me parece a mí imprescindible. Por supuesto, los valores primero los transmite la familia, pero una escuela reducida solamente, o una universidad reducida solamente a la racionalidad instrumental, la transmisión de conocimientos, no forma personas. Y si no forma personas, no forma ciudadanos. Y si no forma ciudadanos, no hay convivencia posible. Porque termina siendo lo mismo una cosa que otra. Ponemos, si los zapatos de ese me gustan a mí y los quiero tener, ¿cuál es el obstáculo para tenerlos? El Señor que los lleva. Bueno, pues elimino el obstáculo
y me quedo con los zapatos. Eso es absolutamente racional, solamente que va contra los valores si tengo los valores. Pero si no los tengo, pues bueno, lo que yo quisiera es esa moto, pues tengo que ver la oportunidad para quitársela y después que no me agarren. Es decir, si no hay valores, si no hay una transmisión de valores, eso poniendo los extremos, pero más aún, si no hay un sentido de solidaridad y si no hay en definitiva el amor al prójimo, digamos con la palabra que digamos, no es posible ni la convivencia, ni es posible la pareja humana, ni la familia y tampoco la sociedad. Porque entonces, bueno, cada quien va solamente a lo suyo y tendremos que ponerle a cada uno un policía para que no agreda al otro. Pero después, ¿quién cuida a la policía? Entonces, realmente la transmisión de valores, no necesariamente como materia, la transmisión de valores con frecuencia se hace, o casi siempre tiene que ser de manera vivencial, que se transmite. Y entonces cuando usted ve que el maestro es honesto o el maestro es solidario, lo que sea, y es un maestro que usted admira, entonces eso se va asimilando. Soy el padre Luis Ugalde, que he tratado de ser educador durante muchas décadas y les quiero mandar un saludo muy cordial en estos tiempos en que el ser maestro supone remar contracorriente. Por tanto, el mérito del maestro es doble y debemos, entre todos, transmitir a los jóvenes que sin maestros y sin buenos maestros no tendremos futuro. Saludo a los que están viendo este video y yo les invito a que entren a wow.org. Para mí ha sido una sorpresa esta mañana encontrarme con un grupo grande de jóvenes que están creando elementos para la educación que van mucho más allá de lo que nosotros pudimos tener en los métodos tradicionales y poner al alcance, por todos los medios posibles, al alcance todo lo que vaya a formar a la juventud. Y que Dios bendiga a los que hacen wow, a los oyentes también, y haya una como gran conspiración a favor de la transformación de nuestra educación. Que educar sea no una especie de castigo para el educador y el educando, sino que sea realmente el deporte más gustoso.